Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Vamos a ir a Proverbios 14, 16. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dígame con un amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra ¿qué? Insolente y confiado. Amén. Tome asiento. Hemos estado hablando antes de estas cosas. Y yo creo que si algo busca el Señor, hermanos, más que nada en este tiempo, es que uno tenga temor del Señor. Amén. La Escritura, hermano, nos dice, teme al Señor y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate de todo mal. Y vamos a encontrar varios versículos en la Biblia que nos hablan de que debemos de ser temerosos delante de Dios. Amén. Y en este pasaje que acabamos de leer dice que el sabio, ¿qué? Teme. El sabio teme y se aparta del mal. O sea que el sabio dice y entiende, tiene sabiduría, tiene el conocimiento de entre lo que es bueno y lo que es, ¿qué? Malo. Él tiene sabiduría, él tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y dice también la Escritura que más el insensato se muestra insolente y confiado. Y usted sabe que si hay personas que son muy insensatas a veces, muy insolentes, piensan y viven una vida, hermanos, de que esta vida, dicen, no va a pasar nada. Viven confiados en sus propias opiniones, viven confiados en sus propios pensamientos, viven confiados en sus propias decisiones, viven confiados, hermanos, en el poder de su fuerza. En ellos se apoyan ellos mismos, porque no son personas sabias, porque no son personas temerosas de Dios. No son personas que han querido agradar a Dios. El propósito, hermanos, de la enseñanza de la escuela dominical es que todos aprendamos y lleguemos, hermanos, a un conocimiento pleno, a un conocimiento, mis amados hermanos, donde nosotros podamos decir, yo soy sabio, ¿sí? No en nuestra propia opinión, sino porque tememos ¿a quién? A Jehová. Porque hay un temor reverente dentro de nosotros, hermano, que nos hace saber, que nos hace entender, hermanos, que muchas de las veces lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. ¿Sí? Y que ese temor nos dice, no lo hagas, detente. O simplemente antes de hacerlo, usted ya tiene ese temor y usted dice, no, si lo hago, esto que es malo es pecado. Voy a ofender a Dios, me voy a ofender a mí mismo, voy a ofender al prójimo. Por lo tanto, no lo haré. Seré sabio de acuerdo a las Escrituras. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra que debemos de ser astutos. Debemos de ser astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Hay muchas cosas, hermanos, que en los cristianos o en los creyentes no pueden caminar así, no pueden ser así. Y para esto vamos a hablar, hermano, de estas cosas. Y dejar, hermanos, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele lo que quiere revelarnos.
¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios busca que salgamos de muchos problemas. Dios busca que salgamos, hermanos, de muchos atorones que hemos tenido en la vida, que nos han estancado, estancones, hermano, que nos han parado, hermanos, porque muchas de las veces hemos sido insolentes o hemos sido insensatos o hemos sido confiados en nuestra propia opinión. Si usted pudiese evitarse algunos problemas, ¿no se los evitaría? Sí, yo creo que sí. Todos podemos evitarnos muchos problemas. Los que ya pasaron, pues ya pasaron. Las cosas que ya nos pasaron en la vida, ya pasaron. Pero vamos a hacer una cuenta regresiva, hermanos, sí, a nuestra vida, hermanos, donde podemos, hermanos, pedir perdón por eso, donde podemos ser libres de eso. Y como luego dicen por ahí el dicho, da borrón y cuenta nueva. Y bíblicamente, hermano, dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Hay que olvidar el pasado y enfocarnos en nuestro presente. Ya del pasado ya pasó, pero lo que podamos, hermanos, remediar del pasado, lo vamos a remediar en nuestro presente, o en nuestro hoy, en nuestro ahora. Una de las maneras más sabias, hermanos, es ¿cuántos fracasos evitaremos? ¿Me entiende? ¿Cuántos sufrimientos, cuántas amarguras, cuántos dolores de cabeza vamos a evitar? Por eso nos dice Efesios 5:15, nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. O sea, el Espíritu o Pablo hablando a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, de la boca, de los labios del apóstol Pablo, sale, hermanos, esta escritura, hermanos, y nos dice, hermanos, que seamos diligentes, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestro caminar, en nuestro andar, y que entendamos cómo nos estamos conduciendo en esta vida, y que debemos de andar como ¿qué? Como sabios. Dígale a su hermano: yo hoy seré sabio. Hoy seré sabia. Amén. Porque cuando nosotros lo hacemos, hermanos, cambian las cosas, cambia la situación en nuestra vida, cambia la situación a nuestro alrededor, cambia todo. Y usted se puede evitar, como lo dicen, muchos dolores de cabeza. De esta manera, hermanos, se evitará tantos fracasos en la vida. Un día, muchas de las veces, ¿verdad?, le digo a ciertas personas o a varias personas, y a veces, hermano, uno quisiera reaccionar, hermano, como el mundo, ¿sí o no? Y uno a veces hasta quisiera usar la mano derecha o la mano izquierda para desquitarse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Porque tenemos nuestros arranques, ¿verdad? Tenemos nuestros momentos. Y entonces había un conflicto por ahí, un problema, hermanos, y los que ya saben me van a entender. Entonces me vino, o el Espíritu me trajo, ¿verdad? Trátalos con cuerdas de amor, ¿verdad? Es una manera, ¿qué? Sabia. Es una manera entendida de aprovechar bien el tiempo para ganar, hermanos, ¿sí? Para ganar ya sea el juicio, ganar el debate, o ganarle o sacarle ventaja al enemigo o al amigo, como luego dice. Y es una de las maneras, hermanos, ¿sí?, que Dios, hermano, nos puede usar, hermanos, ¿sí?, de alguna manera sobrenatural, de alguna manera especial, hermanos, con usar el amor. ¿Sabía usted?
De esta manera se van a deshacer muchas cosas. El necio actúa así, hermano, porque vive confiado en sus propios pensamientos o en sus propias opiniones. Su razonamiento, hermanos, está confundido. Confía más, hermanos, en él mismo, hermanos, que en las demás personas, que en Dios. ¿Sí o no? En el Salmo, hermanos, 14, dice lo que dice el necio. Vamos al Salmo 14. Dice el necio, versículo 1, en su corazón no hay ¿qué? No hay Dios. Y lo dice, se ha corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien, dice el Señor. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos, dice, versículo 3, se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Ay, Dios mío. Entonces, cuando Dios busca a gente sabia, hermanos, ve y dice, no hay ningún sabio. Dios quiere la gente sabia, la gente temerosa, la gente entendida para Él, hermanos. ¿Sí? Porque dice la Escritura, dice, todos se han corrompido, han hecho obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces nosotros, hermanos, debemos de andar, hermano, haciendo el bien, para que cuando Dios mire desde los cielos, hermano, sobre los hijos de los hombres, ¿sí?, pueda ver, hermano, que hay gente entendida, que hay gente que todavía busca a Dios, que hay gente, hermano, que paga el precio en su presencia. Hay gente, hermano, que todavía se la pasa haciendo la obra de Dios en la tierra. Que Dios pueda decir, si hay uno. Y yo creo, hermanos, que sí hay personas, hermano, que hacen el bien. Yo creo que sí hay personas, hermano, que son sabias, que hay entendimiento en ellas, que en ellas está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Dígale más fuerte. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, la Biblia nos confronta. Mire lo que dice Santiago 4:17. Vaya a Santiago 4:17. Dice la palabra del Señor: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o le es contado como pecado. Entonces, ¿qué son las cosas que el creyente no debe de hacer? O sea, hay cosas, hermano, que a veces actuamos de un proceder necio, ¿sí?, que no es de nosotros. Y entonces, hermano, cuando actuamos en ese proceder, nos es contado, hermanos, nos es contado todo aquello por pecado. Número 1, no te unas con personas o no te juntes. Si eres una persona sabia y entendida, eres una persona temerosa de Jehová, dice, no te juntes con personas que no convienen. ¿Sí o no? Muchas de las veces, hermano, tomamos el error de juntarnos con personas, hermano, ¿sí?, que nos hacen la vida, hermanos, imposible.
En pocas palabras, hay personas o hay creyentes que se han unido en yugo desigual. Y la escritura, hermanos, en 2 de Corintios 6:14 al 18, nos habla de eso, hermanos. Que no debemos unirnos en yugo desigual, que no debemos de juntarnos con personas que no convienen, porque tales personas, hermanos, nos pueden arruinar el día, nos pueden pegar su necedad. Dice por ahí el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Te juntas con una persona necia, vas a actuar de una manera necia, de un proceder necio, haciendo las necedades que hace todo el mundo. Te juntas con una persona temerosa de Dios, hermano, sabia, entendida, inteligente, respetuosa, vas a hacer esas cosas. Vas a ser un hombre, una mujer de respeto. Vas a ser una mujer, un hombre temeroso de Dios. Aleluya. Pero si se junta uno con personas de yugo desigual, hermanos, tarde o que temprano, vamos a terminar haciendo las mismas cosas. Vamos a terminar, hermanos, en lo mismo. Vamos allá, 2 de Corintios. También los que nos están escuchando en las redes sociales pueden ir a 2 carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Y ahí nos dice la palabra de lo que estamos hablando. Dice, no os unáis en yugo desigual con los que, número 1, ahí nos dice con quién. ¿Con los que? Incrédulos. Esta palabra, hermanos, fíjese bien, esta palabra, lo que está escrito aquí en la Biblia, es de creyentes. El Señor le dijo a Tomás, ya no seas ¿qué? Incrédulo, sino sé ¿qué? Creyente. En otras palabras, Tomás, hermano, estaba en yugo desigual. Porque Tomás no estaba creyendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No estaba creyendo a las buenas nuevas, a las buenas noticias que le estaban dando, hermanos. Tomás, hemos visto al Maestro. Se nos ha aparecido, se nos ha revelado. Y Tomás dice, si yo no meto la punta de mi dedo en sus heridas, en su costado, dice, hasta entonces voy a creer. Entonces, ¿en qué posición estaba Tomás? Diga. En yugo desigual. Estaba con los incrédulos. Y el Señor le dice, cuando se le revela, se aparece en medio de ellos y le dice, pasa a vosotros. Y dice Tomás, Señor, Maestro, porque me ves, ¿creíste, Tomás? Y le dice, ya no seas incrédulo, sino sé creyente. Ya no vivas en el yugo desigual, ahora ponte en el yugo que es igual al reino de los cielos. Entonces, si yo me voy con Panchito, si yo me voy con Natacha, si yo me voy con Chinches Bravas, dijo por ahí uno, se me va a pegar lo de él, se me va a pegar lo de ella, y voy a pasar, hermanos, sí, a ser, hermanos, ¿sí me entienden? Una persona que necia, una persona incrédula. Por eso lo primero que menciona, hermanos, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, fíjese bien, tiene la justicia con la injusticia. Diga, soy justicia también. No nomás soy sabio, diga, soy justicia. Y no me puedo ir con un injusto o con una injusta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora diga, ándele hermano y hermana, ayúdeme. Diga, soy luz, no soy tinieblas. Y se la tiene que creer, porque si no es un incrédulo o una incrédula, y va a estar al lado de las tinieblas, va a estar al lado de los incrédulos. Amén. Va a estar al lado de la injusticia. Fíjese, todo lo opuesto, hermano. Entonces uno viene a ser, hermano, viene a ser creyente, uno viene a ser justicia, uno viene a ser luz. Uno no es injusticia, uno no es, hermano, tinieblas, uno no es oscuridad, para que entienda, hermano. Uno no debe de ser incrédulo. Tenemos que creer todo lo que dicen las Escrituras. Amén. Y lo que sigue diciendo en el versículo 15,
¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿tiene algo que ver Jesucristo con el diablo? ¿No? ¿Tiene que ver algo Jesucristo con el diablo? ¿No los oigo, hermanos? No. ¿O a poco Jesucristo y el diablo andan bien agarrados de las manos? No. Siempre ha habido una batalla, hermano. Esa es la batalla que tenemos, hermano. La luz contra las tinieblas es una batalla, hermano. Cristo es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Por eso dice aquí, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Hay algún acuerdo? No. ¿Y qué parte el creyente, fíjese, dice, con el incrédulo? Ahí está. ¿Qué parte tiene que ver Jesús con Tomás? Ninguna. Por eso le dice Jesús a Tomás, hey, o eres creyente o eres incrédulo. Y le dice, se lo dijo bien directamente, dice, ya no seas ¿qué? Incrédulo, sino sé ¿qué? Creyente. Y eso es lo que busca Dios, hermano, que las personas sean temerosas de su palabra, que cuando se le predica su palabra, cuando se le enseña su palabra, cuando se le ministre, usted lo crea. Porque el reino de los cielos es de creyentes. El reino de los cielos, hermano, es admirable, es de luz, es de justicia. Es de estar en comunión con el Señor Jesucristo, con el Evangelio. Y lo que sí dice la otra, la 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna, hermanos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mi cuerpo, su cuerpo de usted, ¿es el cuerpo de quién? ¿Es el templo de quién? Del Señor, del Espíritu Santo, del Señor Dios Todopoderoso, dice allí. Entonces mi cuerpo le pertenece al Señor, mi cuerpo le pertenece, su cuerpo, hermano, le pertenece a Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, este templo, este cuerpo, hermano, no será dado a la idolatría. Hello. Mi cuerpo no será dado a la idolatría, dígalo. Dígale, hermano, hermana, mi cuerpo no será dado a la idolatría. Porque es el templo del Espíritu Santo. Hay gente, hermanos, que saben y conocen que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermanos. Y su cuerpo, hermanos, lo corrompen. Hay muchas áreas en las que el cuerpo puede ser corrompido, hermanos, y ser dado a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Hay cristianos, hermanos, que van y buscan al brujo, la bruja, al hechicero, a la hechicera. Están dando su cuerpo ¿a quién? A los incrédulos. Están dando el templo del Espíritu Santo ¿a quién? A los incrédulos. Se están uniendo en yugo ¿qué? Desigual. Están entregando su cuerpo, en otras palabras, a los demonios. Los demonios toman oportunidad. Y dice, este está entregando el templo del Señor una vez más. Y van y se lo dan al diablo. Ahora, ¿por qué Pablo escribió de esta manera? Porque la iglesia segunda de Corintios se estaba conduciendo así, hermanos. Estaba viviendo, hermanos, en yugo desigual. Los hermanos cristianos, creyentes, hermano, ¿sí? En vez de estar, hermanos, convivir con los mismos creyentes, con los mismos cristianos, se iban a convivir con las tinieblas. ¿No le ha tocado ver, hermano, muchas de las veces, hermano, que, fulano, fulana, sutano, mangano van a hacer una boda donde hay licor, donde hay malas palabras,
donde hay, hermanos, cerveza, hermanos, donde hay baile, hermano, mundano, hermano, donde hay maldiciones, hermano, donde el diablo va y se da de las suyas. Y allá van los cristianos. No pasa nada. No pasa nada, dicen. Y cuando salen de allí, salen con el piecito que se les quiere mover. No sé si me entiendo o me explica. O me explico, dijo uno, ¿verdad? Salió allá aquel que era diácono de la iglesia, aquel que estaba bien ungido, hermano, y se fue allá a aquella pachanga, aquel party, y de repente, hermano, venía como que quería darle vuelta a la pata, querer bailar quebradita, y luego después, hermano, sale, hermano, que quiere traer botas de tribilín. Unas botas que parecen cuernos del diablo apuntando para arriba. ¿Sí o no? ¿Dónde estaba el hermano? ¿Dónde estaba la hermana? Pues ya se retiró de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijeron que echarse una no era pecado, y que una era la mitad y que dos era la mitad de una. Y allá terminó, hermano, entregándole, hermano, el templo al Señor, hermanos, tomando cerveza. No, por eso Pablo dice, aprovechar bien, ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Pablo dice ahí en Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, más bien antes ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. La iglesia, ¿sí?, de Corintios, hermano, se iba, hermanos, a las pachangas y se las ponía, hermano, como lo dicen, hasta atrás. Salían bien pedos, como luego dicen vulgarmente, bien embriagados. Salían arrastrándolos, hermano. Y Pablo, cuando se entera de estas cosas, dice, bueno, ¿qué está sucediendo acá, iglesia? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? Ustedes saben que no deben de hacer, ustedes no deben de practicar estas cosas. Ustedes no se deben de unir en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos toman, los incrédulos bailan. Los incrédulos hablan malas palabras. Los incrédulos no tienen temor del Señor. Todo el tiempo se la pasan ofendiendo al prójimo, se la pasan ofendiendo a Dios. ¿No los ha oído, hermano, que qué vulgares son? Que dicen, ay Señor, cuando ya salen al día siguiente que andan bien crudos, dicen, ay Señor, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo. ¿No ha oído esas palabras? Yo se lo digo, porque yo las oí. Todas esas cosas, hermano, suceden cuando se unen en yugo desigual. Hijos de pastores que se fueron, hermanos, al mundo, hermanos, un solo día. Escuche bien esto. Hijos de pastores que se fueron un solo día al mundo, estando bien, se fueron un día solo al mundo, terminaron llenos de SIDA, infectados por el SIDA. ¿Y qué sucedió? Murieron. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Yo le pregunto aquí a las personas, a los que son sabios, a los que son entendidos, si yo trajera en esta hora, hermanos, un bote, hermanos, aquí, ¿sí me entiende? Y tiene un label que dice veneno, y yo le quito el label y le pongo pastillas de menta, ¿usted se lo comería? ¿Usted se comería el veneno si yo le digo pastillas de menta? Su silencio a lo mejor me dice que la están pensando, a lo mejor sí. ¿Me entiende? Yo no me las comería, hermanos. El que es sabio dice, eso es veneno. ¿Cómo este chico, cómo este pastor me quiere dar eso? ¿Me entiende? O si trajera yo aquí, hermanos, un canasto, hermanos, y en ese canasto, hermanos, yo pusiera una víbora, una serpiente, una cobra, ¿sí me entiende? Y le tapara y yo le dijera, órale, hermanos, allá adentro hay una víbora, pero usted no sabe de qué calibre es. Pero al que meta la mano le voy a dar $100. ¿Usted la metería? Claro que no, porque usted es una persona que sabia. Usted es una persona entendida, ¿sí me entiende? Y como lo dicen por ahí, ¿para qué asomarme al hoyo
si un viento me puede tumbar. No sé, nunca le ha pasado también eso. ¿Para qué le voy a meter la mano si ya me dijeron que es una víbora? Hay personas que dicen, ya se hizo un hoyote allá en tal parte, hermano. Y las personas, hermano, aldrede, hermanos, no sé dónde tienen la cabeza en ese momento, van y se acercan, hermanos, hasta la mera orilla, mirando, hermanos, que los paderones o la tierra, hermanos, se la está llevando el agua, o se está yendo, hermanos. Sálgase de allí, miren lo que viene allá arriba. Y todavía van corriendo, quiero sacar a la gallina de mi casa. Deje la gallina, hombre, y usted sálgase. ¿Y sabe qué? Han quedado aterrados, bajo la tierra, bajo los escombros. ¿Por qué? Porque procedieron de una manera insensata, de una manera no sabia. Por eso, hermano, lo que no debemos de hacer es ser insensatos. No debemos de compartir, hermano, nuestra vida con los incrédulos. No sé si me explico. Les podemos testificar, les podemos hablar, los podemos traer para acá, podemos pasar tiempo con ellos, pero no unirnos con ellos. ¿Usted se imagina al hermano Soria con un incrédulo hablando unas palabrotas? Pues no, ¿verdad? Usted se puede imaginar, bueno, ni se imagine lo del pastor, ¿verdad? Imagínese al pastor hablando unas palabrotas porque se junta con Pancho o con Pancha allá en el mundo. Usted se imaginaría acá el pastor que se junte ya con un grupo del barrio de cholos y tirando allá el pastor moviendo los dedos, tirando barrio, con el paño marrón en la frente, colgando en el pantalón. Usted se imagina quién es ese el pastor. Por eso uno debe de ser, hermano, sabio, uno debe de temer al Señor. Hay personas, hermano, en la Biblia que se unieron en yugo desigual. Se lo he dicho antes, hermano. Ahí está uno, hermano, Sansón, en Jueces capítulo 14, versículo 1. Y descendió Sansón a Tinán y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los filisteos eran unos hermanos enemigos del pueblo de Dios, enemigos del pueblo de Israel, hermano. Y cuando descendió Sansón allá miró a esa mujer, hermano, y se enamoró Sansón de la filistea. Esa fue la una, que se enamoró de una. ¿Ok? Y fíjese lo que le dice el versículo 3, 14:3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y entre los de Israel y en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Dice, aquí hay mujeres de sobra, hijo, en el pueblo. Aquí con tus hermanos en el pueblo hay mujeres de sobra que son cristianas, por ejemplo. Son creyentes en Dios. ¿Para qué te vas a juntar con una filistea? ¿Para qué te vas a juntar con una mujer que va y le ofrece a sus dioses, ¿sí?, incienso, adoración, sacrificio, que no es el Dios de Israel? Y ahí Sansón dijo, y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Y ahora puso al padre de alcahueto. Y ahí va el padre a tomarla. Ahí fue donde Sansón cometió el peor de los errores, hermano, de su vida, al haberse unido en yugo desigual. Se unió con esta mujer, hermano, la perdió. ¿Cuántas personas, hermano, en el mundo, hermanos, o cristianos, hermano, creyentes, no se enamoran del cristiano, o por decir, o el cristiano se enamora de la persona equivocada? ¿Sí o no? Sí, fue lo que hizo Sansón. Sansón, hermano, comenzó a unirse en yugo desigual. Se unió con una inconversa. Y más, hasta una dentro de las iglesias, si tengo que delatar el pecado. Muchas de las veces los mismos creyentes dentro de las iglesias, ¿verdad?,
se enamoran, se unen de otros o de otras dentro de las iglesias, que eso es, hermanos, ilegal en el reino de los cielos. Es ilegal en el evangelio. Entonces, Sansón se unió en yugo desigual, hermano. La señora o la mujer no pertenecía al pueblo de Dios, hermanos, y ahora, hermanos, Sansón estaba en problemas. Le voy a decir una cosa. Su padre le dijo a Sansón, no te unas. No hay mujeres acá. Yo le voy a hacer una pregunta a los que están aquí y a los que están en las redes sociales. ¿Sabía o conocía Sansón entre lo bueno y lo malo? ¿Sí o no? Sí, tenía conocimiento. Ahora, una cosa es tener conocimiento entre lo bueno y lo malo, y otra cosa es tener el temor de Jehová. ¿Tenía temor Sansón de Jehová? Ahí vemos que no. Porque no le importó a Sansón, hermanos, ¿sí?, allegarse a esa mujer o tener relaciones con esa mujer. Ahora note lo siguiente, hermanos. Jueces 16:1. No solamente fue la primera vez, ahora la segunda vez. Jueces 16:1, léanle. Fue Sansón a Gaza y vio allá una mujer ramera y se allegó a ella. ¿Qué era la mujer? Una ramera. ¿Cómo le llamamos acá nosotros los hispanos, hermanos? ¿Cómo hablamos nosotros acá, hermanos? ¿Sí? ¿Qué otra palabra se le da a esto? ¿Era una qué? Prostituta. Y allá Sansón, hermano, siendo supuestamente hijo de Dios, creyente, apartado desde el vientre de su madre, hermanos, para ser nazareno, no iba a pasar tijera por su cabeza, hermano, por su cabello. Sí, ya estaba apartado, hermano, como nazareno, hermanos. Mas, sin embargo, hermanos, Sansón no cumplió, hermano, con los requisitos que le había pedido Dios. Ahora vaya a 16:4. Ahí mismo de Jueces. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, la sacaojos, la traidora. Y por causa de esta mujer, hermanos, ahora llegó, hermanos, Sansón a un yugo desigual, peor que los otros, hermano. Y también, hermanos, esta mujer era filistea. Y Sansón en total tuvo 3 mujeres de los filisteos, hermano. Nunca conoció otra mujer sino puras filisteas, ajenas de la vida de Dios. Mujeres, hermano, que adoraban dioses paganos. Mujeres, hermano, que se dejaban sobornar, hermano, que vendían sus cuerpos, hermano, por unas cuantas monedas de plata. Amadoras del dinero y del deleite, hermano, de la carne. Y Sansón, hermanos, allá fue a meterse con ellas. Pregunto, ok, la primera vez tal vez te pase, ok, la segunda como que tú dices, ya no. La tercera, no, te dice, este ya no tiene, este está bárbaro, está bárbara, ya no tiene temor de Dios. Mire, hermanos, Deuteronomio 22:10. Y ya voy a estar terminando, hermano. Es mucho lo que traigo para enseñar en esta mañana. Lo siguiente se lo enseño en otra ocasión. Deuteronomio, dije, 22:10. Hasta para, hermano, los negocios y todas cosas, y estamos de lo que estamos hablando.
En muchas cosas el cristiano muchas de las veces tiene un yugo desigual y no está bien. Lo tiene 22:10. Ok. ¿No ararás con qué? ¿Y con un qué? ¿Junta qué? Y luego dice el 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. No te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Hasta ahí le voy a parar, hermano, porque todavía sigue diciendo para abajo. Pero no te dice que no ararás con un buey y con un asno juntamente. Yo creo que muchas de las veces, hermanos, una persona no puede andar con otra persona que piensa diferente. Yo he andado con personas, hermano, y cuando yo veo, hermano, que las personas, hermano, no piensan, no van de acuerdo a lo que dice la Escritura, trato pronto de separarme de ellos. ¿Me entiende? Imagínense, hermano, ¿quién está más fuerte, un burro o un buey? A ver, vamos a opinar acá. ¿Quién está más fuerte, un burro o un buey? Un buey, claro que sí. Un buey, hermano, está más fuerte, hermanos, que un burro. Sí, los burros son fuertes, pero no tanto como un buey. Entonces, imagínense, ¿quién va a jalar, hermanos, el yugo más fuerte? El buey. Entonces, imagínense, les ponían el yugo al buey y al burro, hermano. Pobre burro, hermano, lo llevaban en rastro. ¿Entiende? Ay, Dios mío. Y hay personas, hermano, que quieren ser, hermano, como el burro. Y no está bien. Tenemos que aprender, hermano, de las cosas. Hay palabras también desiguales, hermano, que tienen diferentes y distintos significados y distintas creencias. Y eso, hermano, también puede desviar el corazón, hermano, de la persona, hermano. Hay cosas que he visto en la vida, hermanos, y que para algunos, hermanos, por diferente cultura o diferente creencia, hermanos, es muy diferente, hermanos. Es muy diferente y uno no puede unirse. Y dicen que creen en Dios. Pero yo también encuentro, hermanos, en las Escrituras, hermano. Note esto. Yo noto en las Escrituras, hermano, que también Satanás cree en Dios. ¿Cómo ven? Yo noto en las Escrituras, hermano, que los demonios creen en Dios. Creen en el Señor Jesucristo y tiemblan. Es más, la Escritura dice, hermanos, que cuando los hijos de los sacerdotes, Eusebio, quisieron conjurar o echar fuera a los demonios, el demonio habló y les dijo, yo ¿a quién conozco y a quién? ¿A Pablo qué? Conozco. ¿A Jesús sé quién es? O yo sé quién es Pablo y a Jesús conozco. Como lo quiera aplicar usted. Pero ¿sabe qué dice el demonio? Dice, ¿pero ustedes quién son? Ni siquiera creen en ustedes mismos que tienen identidad. Andaban en yugo desigual también echando fuera a los demonios. ¿Sí o no?
andaban en yugo desigual porque no creían como creía Pablo. Pablo les daba la orden, hermano, y los demonios se iban. Jesús les daba la orden y los demonios se iban, huían. Obedecían. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Jesús, hijo de Dios? Cállense. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Permítenos ir a los cerdos, decían los demonios. Y Jesús les decía, id, y los demonios iban para los cerdos. Como en una liberación que estaba viendo del pastor Roger, cuando estaba echando los demonios, hermano, de una mujer. Los demonios querían negociar. ¿Qué quieres? ¿Quieres una iglesia más grande? Te la damos. ¿Quieres dinero? ¿Quieres casa? Te la damos, le decían al pastor. Le dijo el pastor, ¿saben qué? La salvación, las cosas del reino no se negocian. Ustedes están aquí para obedecernos. ¿Cómo lo quieren dar lo que ya es nuestro? No se podía unir el pastor en yugo desigual con el demonio. No nos mandes para los abismos, nos va a castigar Satanás, nos va a meter en una jaula. Y tal vez ya nunca salgamos de ahí, decían los demonios. Hablando a través de la persona. Y les dijo, el demonio le propuso, mire, fíjese qué tremendo demonio. Dijo, déjanos entrar en los perritos que ella tiene. Fíjese, el demonio. Mira, el perrito se llama fulano y la perrita se llama sutana. Permítenos entrar en ellos, nos vamos a ir y de ahí vamos a estar mirándola. Le dijo el pastor, dijo, no, se van a ir a los cerdos que están en el África. Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué? Los demonios no querían. No querían irse, no querían soltar el dinero, las finanzas de la señora. Dijo, hasta el África se van y le devuelven todo. Los mismos demonios decían, no, dice, los cerdos aquellos se murieron. Allá nos quisimos meter. Fíjese dónde andaban ya. Dice, nos quisimos meter allá. Pero los cerdos, dice, se fueron a los abismos. Ellos saben, ellos conocen. Por eso nosotros, hermano, debemos de ser temerosos de Dios. Nosotros debemos de ser sabios y entendidos, hermano, para estar cubiertos con la sangre de Jesucristo y que ninguna cosa, hermano, tener la cobertura de Dios y que ninguna cosa nos vaya a pasar, nos vaya a suceder. Por eso ninguna de estas cosas, hermano, que hemos visto, hermanos, aquí a través de las Escrituras, debemos de hacer nosotros. Son las cosas que no debemos de hacer. Ahí le dice hasta de la vestimenta, cómo se debe de vestir la persona. Si habláramos de la vestimenta, hermanos, ¿qué dirían ustedes, hermano, de las personas, hermano, que llegan en minifalda a la iglesia? O de los varones que llegan con los pantalones bien entallados. ¿Qué diría el Señor? Si el Señor descendiera en ese momento, ¿qué le diría el Señor a la persona? ¿Qué le diría el Señor? Sin santidad, ¿qué? Nadie verá ¿qué? A Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando erigieron, hermanos, el tabernáculo, hermanos, y llamaron para consagrar a los sacerdotes, hermanos, los sacerdotes, hermanos, tenían que usar, hermano, el calzoncillo desde la cintura, hermanos, hasta el tobillo. Ese era el calzón, hermano. Fíjese nada más. Para el varón, hermano, aflojo, hermano, desde la cintura, hermano, hasta el tobillo, hermanos, hasta allá abajo. Ese era el calzoncillo del sacerdote, hermano. Y luego ya lo que seguía y lo que seguía y lo que seguía, traían como 4 coberturas, bien envueltos, hermanos. Más envueltos, hermano, que cuando se enrolla un tamal, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, como se ha apartado el temor del corazón de la persona, se viste, se pone la ropa como quiere, va a la iglesia cuando quiere y va como quiere. No le importa lo que opina Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor en su corazón. Porque no está dispuesta la persona a honrar a Dios.
Por eso nosotros, hermanos, debemos de ser temerosos de Dios. Dígale a su hermano o a su hermana, y dígaselo para usted mismo: hoy seré temeroso de Dios, por cuanto Dios ha hablado a mi corazón a través de esta palabra. Gracias, Señor. Póngase de pie. Allá hay muchos más pasajes de Éxodo 34:12, no hacer alianza con los inconversos, como ya lo leímos allá en Corintios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración por los que están en las redes sociales. Los que están allí escuchándome, mirando. Si usted cree que no tiene el suficiente temor de Dios, pídaselo a Dios, que Dios le va a dar sin reproche alguno. Temor, sabiduría, entendimiento, Dios se la va a dar. Tema a Jehová en todo lo que haga. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, perdona mi vida, perdona los pecados de mi corazón. Perdóname porque no he tenido ese temor y he pecado contra ti, contra el cielo, Dios eterno. He pecado contra este cuerpo que es el templo tuyo, Señor. He pecado, Señor, contra mi prójimo, contra mi amigo, aún hasta contra mis enemigos. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que me perdones y que pongas el temor reverente dentro de mi corazón, para que yo me pueda apartar de todo mal, Señor, agradarte y servirte con todo mi corazón, Señor, desde este día en adelante, Señor. Y que crea, Señor, que sea el creyente que tú quieres, Señor. Yo no quiero ser como Tomás, incrédulo. Porque hoy me doy cuenta, Señor, de que Tomás no escribió nada para ti, Señor. No hay el libro de Tomás como el de Mateo. No hay un libro de Tomás como el de Juan, como el de Marcos o el de Lucas. ¿Por qué? Porque Tomás era incrédulo. No subió Tomás nada para memoria tuya, sino solamente estas palabras que tú le dijiste, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser temeroso de ti. Ayúdame a ser ese creyente y a vivir conforme a tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento, para los que no han creído en Jesús y quieren recibirlo como Señor y Salvador, haga conmigo también esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador, que moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Entra en mi corazón, sé pues tú el Señor y el Salvador de mi vida, y pon ese temor en mí, Señor, para agradarte y servirte para siempre, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Recibe toda honra y toda gloria, y desde hoy ayúdame a servirte, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga. A los que están en las redes sociales, me despido de ustedes. Su servidor y pastor Cecilio Muñoz. Saludos de aquí de la iglesia Jesús el Rey de Gloria de Oklahoma City. Bendiciones. Nos vemos a las 6 de la tarde. Síganos por el Facebook o por las redes sociales. Amén.